caída de Jerusalén, ¿no? Ya vimos que al final el pueblo hebreo de Judá no pudo resistir más después de 2 años de asedio. Ya está rodeando la ciudad. El pueblo, el ejército de Babilonia llegó a entrar y a invadir. Y lastimosamente hubo mucha tragedia, mucha desgracia. Cuenta el libro de Lamentaciones, ¿no? Lamentaciones cuenta que, es el capítulo 4, que hasta las mujeres comían a sus hijos. Que uno veía por las calles niños cayendo. Así está en Lamentaciones 4 al 8. Justamente Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Entonces narra todas las tragedias que estaba viviendo el pueblo. Y Jeremías caminaba por las calles y observaba. Y en algunas partes madres comían a sus hijos. Cosas que fue terrible, ¿no? Nosotros tal vez eso pensamos, imposible que hagamos, pero cuando llega una situación terrible, es así. Ya en el pasado había ocurrido con Samaria, ya había ocurrido. Bueno, entonces al final aconteció a los 9 años de su reinado, versículo 1, ¿no? Del 25 del mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Prevaleció el hambre, empezaban a tener sufrimiento. Abierta una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey fue por el camino de Araba. El rey trató de huir, ¿no? Y el ejército de los caldeos, versículo 5, siguió al rey y los apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, una ciudad fronteriza ya con Damasco, entre Siria y Israel. Y pronunciaron contra él sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? Ejecución a todos sus súbditos. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Lo último que él vio fue la ejecución de sus hijos, y así se fue y murió en la cárcel. Terrible, ¿no? Terrible. Y eso que tanto le habló Jeremías, ¿no? No te va a pasar nada, ella entregana. No se quiso entregar. Finalmente, en el mes quinto, versículo 8, ¿no? A los 7 días del mes, siendo el año 19, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Eterno. Fíjense lo que hizo. Incendió el templo, porque ya no había la presencia del Padre, ya no estaba ahí. Según el profeta Ezequiel, en ese lugar, todos los pensamientos y corazones que había era adoración a Tamuz y a Nimrod y a ídolos. Eso hacían la gente. Y el profeta Ezequiel ve en visión que la gloria del Eterno se va del templo y se va con los exiliados. Le acompaña a los exiliados y va a estar con ellos en Babilonia. ¿Qué cosa? El templo ya era solamente material. Por eso Nabucodonosor pudo destruir. En ninguna manera hubiera podido destruir el templo si la presencia del Todopoderoso estaba ahí. Eso tenemos que entender muy bien. Ya no estaba ahí la presencia del Elohim. Y quemó la casa del Eterno y las casas del rey, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con él, capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Esto es importante también entender. Hubo 2 grupos de cautivos en esta tercera deportación. Uno, los que se pasaron al rey de Babilonia. Este tipo de personas son los que escucharon la palabra de Jeremías y aceptaron rendirse. Cuando llegaban los soldados, ellos se entregaban.
Y estaba el otro grupo que huían o pelearon contra los soldados y que fueron capturados. Ellos fueron llevados como esclavos, para ser esclavos. Terrible esta situación. Y el otro grupo fue llevado para vivir como ciudadanos de Babilonia, pero en cautividad. O sea, ellos no podían regresar a su tierra, pero podían vivir libremente en Babilonia. Así el profeta Jeremías mismo le había dicho a ellos. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradan, capitán de la guardia, para que labrasen la viña y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaba en la casa del Eterno, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa del Eterno, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los de oro en oro y los de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Estos instrumentos representaban el trabajo y la dedicación que hacían los sacerdotes, los levitas, al Todopoderoso. ¿Por qué ahora estaban siendo llevados? Precisamente porque ellos ya no estaban haciendo más ese trabajo que implicaba responsabilidad, santidad, dedicación. Ellos no estaban haciendo más eso. Entonces el Todopoderoso permitió que sean llevados. Pero nosotros vamos a, después cuando continuemos los libros después de Reyes, sale que fueron devueltos otra vez. En tiempo de Zorobabel, el rey Ciro mandó que se devolviera todos estos instrumentos. ¿Por qué? Porque el pueblo ya se había arrepentido y ahora sí iba a hacer su trabajo para el Todopoderoso. Quiere decir que el Padre nos da a nosotros esta vida para servirle y nos da todos los instrumentos que necesitamos. Todos los que tenemos, micrófono, púlpito, libros, autos, vehículos. Pero si nosotros no hacemos ese servicio como el Todopoderoso quiere, bueno, nos quitan todo, se nos quita. Eso es la triste realidad. 16. Las 2 columnas y un mar de basas de Salomón habían hecho para la casa del Eterno, no fue posible pesar todo. Vamos al versículo 22. Vamos a saltear. Versículo 22. ¿Qué pasó aquí? El remanente huye a Egipto. Y el pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safam. Entonces, Nabucodonosor nombra a un encargado para que sea rey o gobernador. Acá dice gobernador. ¿Cuál es la diferencia entre rey y gobernador? El rey es un gobernador, ¿sí o no? ¿O no? Pero acá es un título, ¿no? Este es un gobernador. Este gobernador significa que él está en representación de un rey. Entonces el rey es el que le da la autoridad para gobernar. Gedalías era un pariente cercano de la descendencia de David, ¿no? Era tipo un primo, eran parientes, pero no era uno de linaje directo, ¿no? Pero era pariente de la realeza, parte de la realeza. Había participado en varias cosas en el gobierno de tanto de Joacim como de Sedequías. También él estaba muy pendiente de las profecías de Jeremías. Inclusive fue uno de los que llevó la carta de Jeremías al rey Joacim para que la leyera. Entonces siempre estuvo pendiente de los asuntos del reino y también de las profecías. Podemos decir que una persona que tenía un corazón preparado para dirigir al pueblo y un corazón que al Padre también le agradaba. O sea que no fue mala elección lo que hizo Nabucodonosor. Pero lastimosamente también había otro grupo opositor. Y increíblemente este personaje que vamos a hablar enseguida es sí de la línea directa de David. Es un pariente cercano de Sedequías. O sea que el siguiente, que si ya no había ningún descendiente de David, el que tendría que, el más cercano era este personaje que va a aparecer acá. Pero miren qué corazón tiene, qué cosas raras, ¿no? Qué cosas raras nos muestra la Escritura. Cuando muchas personas muchas veces se sienten orgullosos de ser linaje real, linaje hebreo,
Pero cuando vemos que alguien que tiene linaje verdadero se comporta de esta manera, preferimos no tener más ningún linaje. Mejor tener la fe. Por eso es mucho mejor tener fidelidad a la palabra que jactarse por algún linaje o algún antepasado que ha sido fiel. Mejor tu vida ahora, ¿no? ¿Cómo es ahora? Bueno, y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos, versículo 23, y su gente que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Natanías, Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumet, Netofatita, y Jaazanías, hijo de un Maacateo. Ellos con lo suyo. ¿Quién eran estos personajes? Eran también de la realeza, pero que antes de que comience la invasión, ellos habían huido y se habían ido a refugiar con los amonitas, con el rey de Amón. Precisamente los amonitas habían enviado al rey Sedequías una delegación para poder hacer una alianza en contra de Babilonia. O sea, Amón también todos los países en ese momento estaban sujetos bajo el poder de Nabucodonosor, pero estaban queriendo hacer una alianza. Pero ¿a quién primero fue y le atacó Nabucodonosor? A Judá. ¿Y a quién contra quién utilizó todo su poder? Dice que la mitad de su ejército y su mejor armamento contra Judá. ¿Por qué? Porque no era Nabucodonosor lo que estaba yendo en contra de Judá. Era el Todopoderoso. Así es. El Todopoderoso era. El Todopoderoso mismo se fue en contra de Judá. ¿Cómo es que Nabucodonosor utilizó tantos recursos, tanto tiempo, 2 años? Estuvo ahí con su ejército alimentándole, mucho gasto le costó. Para ese entonces Judá no era algo tan importante, no era un país tan grande, era algo pequeño. Pero no era entonces una guerra entre Babilonia y Judá. Era una guerra, la Babilonia era una vara que estaba usando el Todopoderoso para disciplinar a Judá por todos los pecados que había cometido. Ese significado. Ahora aparece este Ismael y prácticamente él se siente como molesto, ¿no? Netanías. Bueno, versículo 24. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervo de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Esto fue lo que no le gustó a Ismael, porque a partir de este momento Gedalías es prácticamente siervo de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el rey, ya no tiene más Judá un rey. Entonces eso era antes como un supuesto delito, era algo feo, porque no tendría que haber un poder extranjero. Pero ellos no están captando que todo esto era consecuencia del pecado. La gente no ve su pecado, ve los problemas pero no ve el pecado. Entonces prácticamente Gedalías le estaba tratando de hacer entender: vamos a empezar de nuevo, vamos a volver a restaurarnos, pero ahora bajo el poder de Nabucodonosor. Hay una cosa que quiero aclarar, explicar. Esto me hace entender algo importante. Hoy en día aparecen grupos que empiezan a decir: no, nosotros somos israelitas, somos hebreos de hebreos. No podemos someternos ni sujetarnos a ningún tipo de sistema mundano o corrompido, o qué sé yo. O a el país donde vivimos, ¿no? Usar bandera, usar eslogan, himnos, no podemos. Tenemos que ser israelitas, hebreo de hebreo. Y le parece igualito a este Ismael. Igualito. Entonces queremos usar la espada, la fuerza, ¿cómo se dice también? La soberbia. Y yo no voy a sujetarme a ese sistema. Pero hay que entender, si nosotros en la actualidad estamos viviendo en un país que no es Israel, que tiene leyes que no concuerdan con Israel, en lo que nuestra posibilidad da, nosotros podemos hacer lo que este sistema, lastimosamente, nos permite. ¿Quiénes podían seguir con su tradición, seguir su vida normal en Babilonia? ¿Quiénes pudieron seguir su vida normal? Los que
rindieron ante Nabucodonosor, los que aceptaron que el Todopoderoso permite que estemos así. Pero los que quisieron pelear contra Nabucodonosor, o huir de él, o rechazarle, murieron o fueron llevados como esclavos. No tenían libertad para hacer nada. Ellos no tenían libertad de culto, libertad de nada. Ellos fueron esclavos. Pero las personas que aceptaron, si esto ocurre porque nosotros hemos pecado. Uno de ellos es Daniel. Daniel aceptó, aunque él era uno de los que menos ha hecho pecado, pero él aceptó la culpa. ¿Y dónde estuvo? En la corte del rey, haciendo todas las cosas más importantes del imperio, pero siempre sujeto a Nabucodonosor. También sus amigos, siempre aceptando que esto era parte de la disciplina del Todopoderoso. Eso es lo que muchas personas hoy en día no entienden. Entonces hoy en día muchos quieren ya no, tenemos que cambiar ya la vestimenta, tenemos que ser como israelita, usar talí, barba, sí, o no sé, otras cosas y hablar como hebreo. Nosotros no estamos en un país regido por la Torah, estamos en cautividad. Y hasta donde este país que nos tiene refugiados, nos tiene como refugiados, nos permite, vamos a servir a nuestro Todopoderoso, los que nos permita hacer. Eso es muy importante entender. Amén. Bueno, para no ser extremista, como este Ismael. Este era así, guapesa. No sé, se necesitamos Ailan no solo manda a hacer no sé, mientras el pueblo estaba sufriendo, él donde estaba, él había huido, había escapado. Bueno, dice, servid a Babilonia y oirá bien. Vamos a la nota 24. Jeremías 40. Cuando todos los jefes y soldados del ejército que estaban en el campo se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, como gobernador del país y que le había confiado el cuidado de hombres, mujeres y niños, así como de los más pobres del país, que no habían sido deportados a Babilonia, fueron a Mizpa para presentarse ante Gedalías. Entre ellos estaban Ismael, hijo de Netanías, Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tahumec, y los hijos de Efai, de Netofa, y Hazanías, hijo de hombres de Maaca, y sus nombres, etc. Continuamos. 40:11, Jeremías. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab, y entre los hijos de Amón, y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundante fruto. Hay una cosa interesante. Muchos judíos habían huido, ¿no? Mientras estaban sitiando Jerusalén, los judíos que vivían por ahí en otro, ya eso es campaña, ¿no? Campaña, hay otro lado, ¿no? Se fueron a otros pueblos. Ahora escucharon que Gedalías estaba ya como gobernador puesto por Nabucodonosor, entonces empezaban a regresar. Pero el problema es que cuando ellos regresaban, venían otra vez queriendo poner su pensamiento. Nosotros tenemos que ser judíos, tenemos que vivir como judíos, tenemos que hacer las cosas como judíos. No querían sujetarse a lo que Nabucodonosor había dicho. Ese era el problema. Pero quieren dar esto. Siempre la persona que está afuera, lejos, después cuando regresa en un lugar, quiere imponer algo. Pero acá estamos viendo personas que se quedaron, pasaron el sufrimiento, los 2 años de asedio, la invasión, y recibieron la autorización de cuidar la ciudad. O sea, ellos recibieron una autorización. ¿Quién estaba guiando a Nabucodonosor? Según la Escritura, el Todopoderoso. Entonces uno pensaría, no, pero atendé, pastor, Nabucodonosor, un pagano. ¿Cómo vas a respetar a alguien puesto por un pagano? ¿Vos me estás hablando entonces que lo secular puede ser guiado por lo espiritual? Sí, así yo estoy hablando. Así. Lo secular puede ser guiado por lo espiritual.
Y estos que vienen como espiritual con sus leyes y con sus reglas, no están siendo guiados por lo espiritual. Qué sorprendente lo que estamos escuchando, ¿no? Algo parece contradictorio, ¿no? Pero Jeremías había dicho esto, porque era parte de la purificación. Este sistema religioso, aunque era el que el Padre había establecido, pero ya se había corrompido. Por eso se destruyó el templo. Por eso fueron llevados todas las cosas, porque ya no se podía hacer nada. Si ellos querían venir a seguir aplicando sus reglas, sus maneras judaicas, aunque el Padre lo estableció en la Torá, ya no se podía, porque ya no había templo, ya no había incensario, ya no había nada, no había fuente de bronce, no había nada. Lo único que ellos tenían que hacer es sujetarse al que Nabucodonosor había puesto como gobernador y seguir viviendo y clamar y orar y arrepentirse y hacer lamentación como hizo Jeremías. Pero no, nosotros tenemos que poner otra vez, restaurar las leyes. Y ahí empezó el conflicto. ¿Me captan, no? Me captan. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Vimos ya toda la nota 24, ¿no? Mas el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, quiere decir de descendencia real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió, y también a los de Judá, y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. O sea, el rey Nabucodonosor dejó también unos cuantos hombres de Babilonia para que le ayuden a Gedalías. Eso es lo que no le gustaba a Ismael. Ahora vos vas a juntarte con paganos. Ahora vas a permitir que paganos nos dirijan. No lo permitiremos. Es como decir que yo no voy a aceptar que se diga cristiano, o que te diga Jesús, o yo no voy a aceptar abrazarme con un pastor, porque eso es ecumenismo. Cosas así, ¿no? Entonces es igual. Acá viene uno con su mentalidad judía, criticándole al que fue puesto por Nabucodonosor, y además se le dejó unos cuantos caldeos ahí para que le ayuden, unos cuantos babilonios. ¿Y qué hizo? Se hizo un golpe y mató a Gedalías y le mató también a los caldeos. Cometió un crimen en el nombre de la Torá y en el nombre de el Yahweh, los ejércitos. ¿Está bien lo que está haciendo? Absolutamente. Dice los caldeos que estaban en Mizpa. Vamos a la nota 25. Jeremías 40, 13. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaba en el campo, vinieron a Gedalías en Mizpa. Bueno, esto ahí ya salió que ya murió, pero vamos a continuar acá. Cuando vinieron todos estos varones, viste que cuando le hablé que vinieron varios, ¿no? Estaba entre ellos Ismael, y él tenía un bando, y estaba también este hombre, Johanán, que tenía otro pensamiento. Él no tenía el pensamiento de Ismael. Él tenía el pensamiento de, vamos a negociar con los caldeos y con Gedalías. Vamos a hacer un negociado. Pero cuando vino acá y encontró este ambiente, él reaccionó, él se molestó. Él estaba de acuerdo con Gedalías. Estamos hablando de Johanán. Continuemos, ¿no? Estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron, ¿no sabes que Baalís, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Este Johanán ya tenía la información de con qué objetivo venía Ismael. Fíjense acá que ya le viene a avisar. Nosotros nos hemos enterado que este Ismael viene con el propósito de matarte. Porque recuerden, los amonitas y los moabitas estaban haciendo alianza para ir en contra de Nabucodonosor, ya anteriormente con el rey Sedequías. Bueno, le avisa, ¿no? Mas Gedalías, hijo de Ahicán, ¿qué dice ahí? O sea, él, ¿cómo se puede decir? Era muy inocentón. No, ahora no estamos en tiempo para andar pensando mal de la gente. Ahora estamos en tiempo de restaurar, tiempo de cambiar. Cuando yo veo esto, veo exactamente la persona que muchas veces vos le recibí a algunas personas, ¿no? Le abrí tu corazón, le abrí la congregación, pero ellos ya vienen con otra intención. Yo vengo con la intención acá de quitar esta teoría, de romper este pensamiento, de acabar con esto. Muchas veces vienen así. Muchas veces algunas personas que vienen aparentemente de visita
Su objetivo es introducir su creencia, meter su pensamiento. Ese es su objetivo. Muchas veces es así. Entonces muchas veces algunos pastores somos tan inocentones que le damos chance, le damos oportunidad. Gedalías lastimosamente era así. Pero no es su culpa, la culpa es de Ismael. 15. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo: yo iré ahora y... Este es el versículo que nos faltaba leer. Él le está diciendo a Gedalías: déjame que yo vaya a matarle a Ismael. Yo voy a solucionar, porque para nosotros ahora que vos estés acá como gobernador es una esperanza otra vez. Porque nosotros vemos que vos tenés una visión de restaurarnos, aunque sea trabajando. Tal vez la religión, o sea, ¿cómo se puede decir? La liturgia judía ya no se pueda hacer. Tal vez ya no podamos hacer un pueblo de sacerdotes, levitas, pero por lo menos vamos a ser un pueblo que va a vivir otra vez, va a tener una esperanza. El Padre va a ver cómo nos va a restaurar. Así ellos estaban pensando. Después: mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. Dice: ¿por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán, y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, versículo 16, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea: no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Ya leí repetirla. O sea, le creyó Gedalías a Johanán que Ismael quería matarle, no le creyó. Y entonces, vamos a ir al capítulo 41. Vamos a leer más. Esto parece una telenovela de Hollywood. No, que es como que nosotros estuviéramos viendo: ay, qué tonto eres, Gedalías, ¿cómo no te das cuenta que ese es un malvado? El otro, el otro fingía luego. La escritura, hay muchos textos, yo no leo todo por falta de tiempo, pero si uno lee todo Jeremías 40, 41, 42, 43, va a ver toda la película, toda la novela. Aconteció, versículo 1 del capítulo 41 de Jeremías: en el mes séptimo, que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Hizo un banquete, se preparó un banquete. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa, y a los soldados caldeos que allí estaban. No perdonó a nadie. Este sí es un terrible hombre, ¿no? Uno creería: no, pero él está peleando por su tierra, pero está matando a su propia gente primero. Está asesinando a su propia gente porque él los considera como traidores, porque se unen con los babilonios. Pero él también estaba haciendo alianza con los amonitas. Así ya vemos el corazón rebelde. Leo que allí estaban. Sucedió además un día después que mató a Gedalías. Atiéndame lo que pasó acá, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rota las ropas, y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa del Eterno. Cuentan algunos que estas personas se enteraron lo que pasó, que el templo fue destruido, que el pueblo fue llevado. Entonces estaban haciendo un tipo, ¿cómo se dice? Luto, un tipo duelo. Entonces estaban viniendo por lo menos para ahí, por lo que quedó del templo, así como ahora hacen los judíos por el muro de los lamentos, por lo menos para llorar, para que el Padre tenga otra vez misericordia algún día. Ellos venían con ese de diferentes lugares. Vamos a ver cómo le recibe Ismael. Y de Mizpa les salió al encuentro. Ellos estaban yendo, Mizpa era otra ciudad un poco alejada de Jerusalén. Les salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Ay, ¿cómo están, hermanos? Yo soy Ismael, que así nuestro pueblo ha sufrido. Imagínense, fingiendo, como artista. ¿Qué hizo? Y aconteció que cuando los encontró les dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicam. O sea, les llamó diciendo: vengan a nuestro gobernador Gedalías, él le quiere recibir.
Pero hace un día trae a Yucama, se le está trayendo a esta gente, ¿para qué? Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceite y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Al final le perdonó la vida a estos, a 10 hombres, porque tenían algo escondido por interés. Entonces nosotros podemos pensar al principio qué era. Si ustedes leen todo el texto, Ismael reclamaba traición de parte de Gedalías, unirte con los paganos, dejar nuestras costumbres. ¿Y ahora qué está haciendo él? Está matando, asesinando, cometiendo esos crímenes terribles. Terribles. ¿Entienden? Bueno, ¿dónde me quedé? Más entre aquellos fueron hallados, versículo 9. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Ni siquiera sepultó a estas personas. Los tiró ahí se quedaban, terminó ahí la vida de esos pobres hombres que venían a llorar por Jerusalén, a pedir otra vez misericordia. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Le llevó cautivo a su propia gente para llevarle a los amonitas. No sabemos con qué intención. Algunos dicen que para empezar allá una nueva nación judía dentro de los amonitas, y el objetivo era ir hasta Egipto, cosa que estaba prohibido por la Torá, llevar nuevamente el pueblo a Egipto. Ahora, versículo 11, atiéndame. El otro grupo, el que quería ayudarle a Gedalías, y él, te dijeron mal, chismenes en Duyán. Y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que habían hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. No se le atrapó a ese. Ya sé lo que ustedes estaban creyendo, que le agarre, le cuelgue, pero se escapó. Iba aleja. Y por lo menos Johanán logró recuperar a todo este pueblo. Entre esa gente estaba inclusive el profeta Jeremías. Él estaba también siendo llevado cautivo entre esa gente. Miren acá lo que está ocurriendo entre judíos otra vez, apenas y cuando oye, en vez de eso, hoy hay pollo y capaz. Terrible lo de este pueblo, terrible, no había caso. Y miren, falta todavía lo que va a pasar con ellos. Hasta acá el malo es Ismael, el bueno es Johanán. Hasta acá Johanán es bueno, pero va a cambiar eso. Va a cambiar. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa, después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños, eunucos, que Johanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerutquimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. O sea, el objetivo entonces también de Johanán era viajar a Egipto. Ellos ya no se sentían más seguros en Judá. Ahora, la razón de Johanán era un poco diferente a la de Ismael. La razón de Johanán era porque ahora los babilonios, cuando se enteren que uno de nosotros
que era de la estirpe real, mató a su soldado, mató a su gobernador, nos va a venir a nosotros y nos va a barrer. Ahí sí nos va a venir a barrer ya. Así que mejor, ñacañinte ahí. Pero, ¿quién puede darle una respuesta correcta a qué va a pasar? El profeta. Ellos tenían ahí a un profeta, a uno de los mejores profetas de la historia. Entonces, él le puede decir si está bien o está mal lo que están haciendo. Y precisamente eso van a hacer. A causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalía, hijo de Ahicán, el cual rey, eso ya habíamos leído. Bueno, continuemos. Este es 41. Continuemos. Reyes. Entonces, Gedalías hijo juramento, ellos y los suyos, ya leímos esa parte. 26. Y levantándose, Segunda de Reyes 25, 26, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Vamos a ver caldeos. Jeremías 43, 5. Sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado, para morar en la tierra de Judá. Bueno, eso decía ahí. Vamos a la nota 26. Jeremías 42, versículo 3. Todos estos versículos, es capítulo 40, 41, 42 y 43, ustedes de tarea pueden leer completo para entender más el panorama. Yo por tiempo leo algunos versículos nada más. Johanán consulta a Jeremías, es lo que le decíamos, para que el Eterno, tu Elohim, nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Bueno, Johanán vino, Jeremías, por favor, queremos que consulte al Todopoderoso para que nos pueda guiar y saber qué vamos a hacer. O imponerlo ya puedo a Johanán o no, o consultarte a la profeta. Jeremías 42, 6. Sea bueno, sea malo la voz del Eterno nuestro Elohim, el cual te enviamos, obedeceremos, dice, para que obedeciendo a la voz del Eterno nuestro Elohim nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra del Eterno a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Al final le va a decir Jeremías lo que el padre le dijo. Y les dijo, así ha dicho el Eterno Elohim de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. En otra versión decía, siento pesar por lo que hizo, por lo que ocurrió, dice. Acá dice, estoy arrepentido. En la Biblia dice que el padre no es hombre para que se arrepienta. Ese pesar es que le duele como padre, como creador de su pueblo, le duele lo que ha ocurrido, pero es justicia. Lo que ocurrió fue justicia. Entonces ahora le está revelando a Jeremías, dile a este pueblo que a pesar de los terribles hechos que ha cometido este Ismael, si ellos se quedan acá, no van a tener problema. Porque el problema ahora, ¿dónde va a ocurrir? ¿Saben dónde ahora el Todopoderoso está marcando su juicio? Egipto. Ahí, el próximo destino de Nabucodonosor es Egipto. Lo que anteriormente quería hacer Sennacherib y no lo logró, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Sennacherib vino a Judá y quiso destruir Judá y ahí paró? Pero ahora Nabucodonosor sí, el Todopoderoso le dio autorización para que vaya y destruya Egipto. Entonces, cualquiera que va a Egipto, ¿qué le va a ocurrir? Va a morir. Entonces, a donde no tienen que ir es a Egipto. Egipto representa el sistema, representa el atraso, la esclavitud. Pero ellos quieren ir ahí. Pero ahora les dice a la respuesta del profeta Jeremías, no vayan a Egipto. Si os quedareis quietos, el versículo, vamos, arriba estaba leyendo. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque soy arrepentido del mal que he hecho. Ustedes pueden continuar leyendo los demás versículos. Jeremías 42, 19. El Eterno habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Y pueden leer versículo 20, 21, 22 y dice más. Jeremías 42, 22. Ahora pues, sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar
donde deseasteis entrar para morar allí. Si van a Egipto, ¿no? Egipto ya está sentenciado por el Todopoderoso. Jeremías 43, versículo 2. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones, ¿qué dice ahí? Soberbios, dijeron a Jeremías, mentira, dices. No le creyeron. Ellos mismos vinieron a preguntar, ¿qué dice el Todopoderoso para nosotros? Así, así, dice el Eterno. Ahora, una cosa interesante. Cuando sale la respuesta de no ir a Egipto, es primeramente porque el propio profeta Jeremías, años atrás, ya había hecho una profecía contra Egipto. Ya había sentenciado. También el propio profeta Isaías había profetizado contra Egipto. O sea, si uno es conocedor de la Escritura, va a saber que lo que Jeremías le está diciendo a ellos es algo que los profetas ya habían dicho. Aparte, la Torá mismo dice, no volverán a Egipto, no retornarán a Egipto. Entonces, pero ahora Jeremías entonces le está hablando algo y ellos creen, no, vos sos también un aliado de los caldeos, ¿cierto? No le creen. Entonces, si no le creen a Jeremías, ¿a quién tendrían que creerle? A la Escritura. ¿Me entiendes? ¿No? A la Escritura. Si vos no me crees a mí, mira lo que dice la Escritura. Eso es lo que a un profeta le da validez. Cuando habla algo, si no le creen al profeta, observen qué dice la Escritura. Si la Escritura confirma lo que ese profeta está hablando, entonces es la verdad. Pero ellos, ni Escritura, ni al profeta. A pesar de que ellos mismos pidieron que se le diera la respuesta. Mentira dices. No te ha enviado el Eterno, nuestro Elohim, para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Barú, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Hasta acá uno puede pensar, ellos están creyendo que Barú le está convenciendo a Jeremías, decirle a ellos que se quedan acá para que nosotros gobernemos sobre ellos. Para que nosotros los dominemos y los manejemos, porque nosotros tenemos favor de Nabucodonosor. Así, hasta acá ellos están pensando así. Pero ellos saben que Jeremías habla de parte del Todopoderoso. Ellos le pidieron ruego al Todopoderoso y fíjense lo que ahora va a ocurrir. Lo que realmente había en su corazón ahora va a aparecer. Ellos nunca habían confiado en el Todopoderoso. Increíble esto es increíble. No, Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz del Eterno para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde habían sido echados para morar en tierra de Judá, a hombres, mujeres, niños y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Barú, hijo de Neria. Jeremías peja Barú entero boraja. Oraja paiteso. Yaja, yaja. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz del Eterno y llegaron hasta Tafnes. Llegaron ahí. Continuamos, ¿no? La historia continúa. Jeremías 43, 10. Y diles así, esto es una profecía que mientras Jeremías estaba siendo llevado cautivo por su propia gente a Egipto, a pesar de haberle dicho lo que le va a pasar, en ese momento el Padre le revela algo a Jeremías, lo que va a ocurrir allá en Tafnes. Y quiere que cuando lleguen allá les diga, por lo menos para que sepan, para que no digan que no se le avisó. Diles así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Elohim de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego a los templos de dioses de Egipto, y los quemará, y ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Eso le reveló
el Todopoderoso a Jeremías mientras estaba siendo llevado cautivo. Cuando él llegó allá a Egipto, les declaró eso al pueblo. ¿Y cómo reaccionó el pueblo? Ellos empezaron a decir, ¿saben qué empezaron a decir? ¿Por qué ocurrió estas cosas? El versículo, Jeremías 44, 15. 44, 15. Fíjense lo que dice ahí. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto en Patro, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado, esto ya es en Egipto ya ahí ya le estaba diciendo, ya le estaba hablando, ya le estaba exhortando. Ellos ya al llegar a Egipto, lo primero que hicieron al llegar a Egipto es sacar lo que había en sus corazones. ¿Qué había en sus corazones? Adorar a la reina del cielo, a la diosa de los dioses, a la Semiramis. Como que por fin estamos libres del Todopoderoso. Ellos se sintieron como especial. Precisamente la sentencia que hizo el Todopoderoso era destruir las deidades de Egipto. Pero ellos increíblemente vinieron y confiaron ahí en las deidades egipcias. Dice, una gran concurrencia, dice, las palabras, versículo 16, 44 y 16, que nos has hablado en nombre del Eterno, ¿qué dice ahí? No la oiremos de ti. No vamos a escuchar lo que vos nos hablas en el nombre del Todopoderoso. No vamos a escuchar, sino ¿qué vamos a hacer? Sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. No, orero ya po llevita omaro ya po hawaiza. Rojo llevita la hora de tradición, pero la hora de costumbre, porque pesa hora de coponacuri. Ah, gente ya de pemanonte, pues ya. Si yo soy Jeremías, bueno, hermano, ustedes no tienen remedio, qué bárbaro. Miren lo que dice más. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, Semiramis, la diosa, y derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso hicimos nosotras tortas para tributarle culto y derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y ahí, si ustedes continúan leyendo a Jeremías, ya saben lo que le va a ocurrir. Bueno, así terminó el pueblo que fue a Egipto. ¿El final cuál fue? Nabucodonosor invadió Egipto y justo encontró ahí, a ver, judío, ¿acaso yo no les dije que tenían que quedar allá? Por eso mismo los arrasó, los masacró, a todos ellos. A la gente que había sido llevada en contra de su fuerza, Nabucodonosor los llevó otra vez a Babilonia. Terminó. Jeremías, algunos comentan que él se quedó a vivir un tiempo por ahí y murió ya era viejito, ya tenía como 90 años, ya no iba a aguantar un viaje hasta Babilonia. Entonces terminó, él murió ahí, murió en Egipto. Bueno, ahora, fíjense, acá termina ese versículo 26, dice, levantándose todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, con los capitanes de los ejércitos, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Terminó la historia del pueblo de Israel en Egipto, ahí ya pasó todas las cosas. Hay otros textos más adelante que después vamos a ver. Pero acá el versículo 25-27 habla de Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. Ojalá no dé el tiempo porque esto tiene un mensaje un poco secreto. Vamos a versículo 27. Aconteció que a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. O sea, después del acontecimiento de arriba, pasaron 37 años. Ya pasaron los 37 años. El rey Joaquín había sido llevado prisionero, ahora es liberado. Vamos a la nota 27. Evil-Merodach, también conocido como Amel-Marduk, hombre de Marduk, Evil-Marduk, fue rey de Babilonia entre el 562 y 562 años nomás. Hijo de Nabucodonosor II, sucedió a este en el trono tras su muerte,
siendo depuesto a los 2 años por su cuñado, yerno de Nabucodonosor, Neriglissar, palaciega. Evil-Merodach hizo sentar a su mesa al rey Joaquín todos los días de su vida hasta su muerte. Segunda de Crónicas 36. Joaquín tenía 18 años, versículo 9, ¿no? Cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Pero hizo lo que ofende al Eterno. Por eso, a comienzo del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia, junto con los utensilios más valiosos del templo del Eterno, e hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín, era su tío. Para saber quién era este Joaquín, fue en la segunda deportación. Fue la segunda deportación donde fueron llevados el profeta Ezequiel. Continuemos. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dado su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. La pregunta que uno se hace, en la parte final de Egipto y Judá, el último descendiente se puede decir de David, sería ese Ismael, y los parientes más lejanos, a ella murieron casi todos. Ismael también fue muerto en Egipto. Pero ahora parece que terminó la esperanza para la descendencia de David. Por eso es que el libro de Reyes salta unos 37 años para enseñarnos algo que pasó. Como que el final parece que terminó muy mal. Jeremías llevado preso, el pueblo yendo a cautividad a Egipto. Parece que es un final triste. Entonces salta unos 37 años y nos muestra que al final la descendencia de David tiene esperanza por medio de este hombre, Joaquín, que es descendiente de David. Y nos muestra cómo fue restaurado en el exilio. Vamos a dar unos puntos sobre él, porque hay una maldición contra Joaquín. Jeremías 22:30. Esta es una maldición contra Joaquín. Así ha dicho el Eterno: escribid lo que sucederá a este hombre Jeconías, Joaquín, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David ni reinar sobre Judá. Así estaba escrito. Entonces, ¿cómo que terminó la descendencia de David? ¿Y Yeshua de qué descendencia tenía que venir? De David. Entonces acá esta maldición, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Algo terrible ocurrió aquí y no sabemos qué ocurrió. Bueno, antes de pasar a esto, quiero mirar Mateo. Vamos al libro de Mateo. Aquí sale la descendencia del Mesías, ¿no? Abraham, Isaac, Judá, Jacob, Esrón, Aminadab, Salmón. Más abajo vamos hasta David. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Después ahí salen los descendientes: Roboán, Abías, Asa, Josafat, Jorán, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías, uno de los mejores reyes que tuvo la historia. Y después Josías, aquí dice que engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. ¿Y la maldición contra quién era? Contra Jeconías. Si nosotros leemos nomás Mateo, no vamos a entender nada porque estamos viendo la genealogía de Jesús. Pero si uno conoce Jeremías, sabe que hay una maldición contra Jeconías. ¿Y cómo es que Jeconías aparece ahí? Entonces, por eso, Reyes, el que escribió Reyes, nos hace entender si esa maldición fue rota en tiempos de Evil-Merodach. El Todopoderoso estaba guiando a Nabucodonosor, también guió a su hijo Evil-Merodach, y lo primero que Evil-Merodach entendió es que este hombre, Joaquín, tiene que ser restaurado. ¿De dónde sacó eso? El Todopoderoso le puso en su corazón. Entonces por eso Reyes pone ahí. Entonces es restaurado. ¿Por qué? 37 años es suficiente para arrepentirse en la cárcel. Y por eso el Padre nuevamente restaura el linaje de David.
Una persona puede decir, pero si cayó una maldición sobre él. Y David también cometió un pecado terrible. ¿Y el Todopoderoso qué hizo? ¿Le perdonó o no? ¿Le restauró o no? Sí. Por eso, sí, Jeconías es lo mismo que Joaquín, sí, son los mismos, no. Solamente que ellos muchas veces cambiaban los nombres. Conías le dicen una parte también, Conías. Cuando le llamaban Conías, ahí le sacaron la parte de G, porque G representa el nombre del Eterno, ¿no? Y el otro es próspero. El Eterno prospera, pero justamente la maldición decía que este no va a prosperar, y ahí le quitaron entonces el G y no próspero le pusieron. Bueno, pero estamos entendiendo, ¿no? Por eso aparece entonces en la genealogía de Yeshua. Entonces, ¿cómo es que puede aparecer si en Jeremías 22 hay una maldición? Porque en Reyes capítulo 25 había sido, antes de terminar, se le ocurre al escritor de Reyes hacernos entender que Joaquín o Jeconías fue restaurado, fue perdonado, entonces tiene el derecho de estar como descendiente de David. Amén. Bueno, ahora sí. A ver qué hay en ese Josías. Vamos a ver qué hay ahí. Jeremías 22, 18. Maldición hecha para el rey Joacín. Dice, por tanto así ha dicho el Eterno acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. No llorarán diciendo, ay hermano mío. Este era contra su papá, Joacín. Bueno, ya entendimos esta parte. Continúa porque tenemos que terminar. Falta unos minutos más. Ahora, esto yo quise poner porque el libro de Reyes ya termina con la liberación de Joacim. Pero el libro de Crónicas, que es una continuación también, que es un libro también a paralelo de Reyes, termina de esta manera. Y me pareció interesante porque no sabemos cuándo vamos a compartir Crónicas, ponerlo para cerrar. ¿Qué significa esto? Reinado de Ciro, rey de Persia, años después de Evil-Merodá. Ya ustedes saben que el último rey de Babilonia fue Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Cuando el cuñado de Nabucodonosor le derrota a Evil-Merodá, reina un tiempo. Después el hijo, el nieto, ya tenía dos cuñados. Su primer cuñado se apoderó del reino matando a su hijo. Después su otro cuñado le derrota a él, a su cuñado, su concuñado, y toma el poder. Este cuñado segundo se llamaba Nabonido, se va de viaje hacia otra tierra y se queda como corregente Belsasar, que era su nieto. Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Pero este Belsasar, según el libro de Daniel, era terrible. Aprovechó de los utensilios del templo, profanó. Y saben ya la historia de la pared, la letra de la pared y la sentencia. Esa noche mismo viene el imperio persa y los derrota y le decapita. A partir de ese momento, el imperio persa, controlado por el rey Ciro y también por Darío, su corregente, empiezan a enterarse de todas las cosas que habían ocurrido en Babilonia. Y entre ellas estaban algunas profecías hechas por hombres judíos, y uno de los judíos más famosos que estaba en Babilonia era Daniel. Entonces Daniel le da toda esta información al rey Darío, al rey Ciro, y el rey Ciro recibe una revelación. Imagínense, cuando te dan todas las informaciones, este pueblo así vivió, así pasó, fue decaído porque dejó la Torá, su templo fue destruido, su muro, pero pasaron 70 años, escribieron profetas acá, toda la información, porque los reyes en ese tiempo querían saber estas cosas. Recibe una revelación. Y eso yo quería compartir. ¿Cuál fue esa revelación? 70 años después de haber sido llevados cautivos a Babilonia, el rey Ciro recibe esta revelación. Segunda de Crónicas 36, 21. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, el Eterno despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, el Eterno, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos. Mira, él está reconociendo que el Todopoderoso, el Rey de los cielos, Él me dio todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Eterno su Elohim con él y suba. Ahí está. Eso era algo interesante. ¿Cómo él pudo entender todas estas cosas?
los profetas, las revelaciones, las escrituras. Hasta un rey pagano, cuando entiende la voluntad del Padre, el Todopoderoso le usa grandemente. Reyes como Nabucodonosor, Ciro, fueron usados por el Eterno. No tenemos que nosotros menospreciar a la gente porque no practica o utiliza costumbres hebreas. ¿Qué pasó con los que tenían muchas costumbres hebreas? Traicionaron al Todopoderoso. El Padre utiliza a aquel que tiene un corazón dispuesto, a aquel que tiene un corazón humilde, a pesar de todo el poder que tenga. Amén. Con esto entonces